Hola, ¿qué tal? Qué rico nuevamente estar aquí con ustedes, con la iglesia de Villa María, Salem Villa María. Y hoy vamos a tener el tema y quiero invitarlos para que donde estemos vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tener una oración. Querido Padre que estás en el cielo, queremos Señor darte las gracias por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, por tu protección. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, queremos pedir que nos des discernimiento y sabiduría para entender el mensaje. Te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de la creencia número 9: la vida, la muerte y la resurrección. Y vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22. Y dice la palabra de Dios, y vamos a hablar, lo primero es la vida de Jesús. Yo soy, 22:13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. La palabra de Dios nos está hablando acerca de la vida de Jesús. Jesús es, la palabra de Dios dice, el primero y el último. Y nosotros miramos esa vida tan maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Una vida donde dice el libro de Hebreos, capítulo 13, haciendo referencia a este texto de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Cuando nosotros miramos en el plan de la salvación de la deidad, Dios, la deidad es eterna. Y en el plan de la salvación, Jesús tomó la decisión de venir a esta tierra. Jesús tomó la decisión de despojarse. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, es un texto muy conocido. Y vamos a Filipenses 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios ahí. Me encanta ese versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces nosotros miramos la vida de Jesús, una vida de principio hasta el final, hasta las edades, hasta la eternidad. Pero Jesús en el plan de la salvación tomó la decisión de venir a esta tierra, de nacer de la Virgen María, de humanizarse, despojarse de su reino, de su gloria, de su majestad. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 6, en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Dios mismo, el creador, el dueño, se humanizó. ¿Y saben por qué? ¿Por qué lo hizo? Por amor a la humanidad. La vida de Jesús fue una vida de servicio, una vida de humildad, de abnegación, una vida de entrega. Y por eso la palabra de Dios, hablando acerca de humildad, de abnegación, nos da una buena lección en el libro de Juan, capítulo 13. Quiero invitarlos para que vayamos a Juan, capítulo 13. Y dice la palabra de Dios, 13:13. Jesús le está diciendo estas palabras a sus discípulos. Vosotros me llamáis maestro
y Señor, y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esa es la obra de la vida de Cristo Jesús en esta tierra. Una obra de servicio, servicio al prójimo, servicio a la humanidad. Una vida donde Él no hizo excepción de personas. Él atendió a todas las personas. Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender cada día de esa vida hermosa de Cristo Jesús. Cada día nosotros al leer los evangelios vamos conociendo cómo fue esa vida tan hermosa. De la palabra de Dios, al ir a ella, nos revela la vida de Cristo Jesús. El segundo aspecto es la muerte de Cristo Jesús. Volvamos al texto de Filipenses capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Jesús, Dios, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando nosotros empezamos a estudiar ya el ministerio de Jesús, esos 3 años y medio que estuvo con los apóstoles, nosotros miramos que Jesús les había enseñado a sus discípulos la obra que Él venía a hacer en esta tierra. El compromiso con la humanidad, con el mundo entero, la misión que Él tenía. Y en esa misión Jesús debía morir. Y cuando nosotros vamos al libro de Mateo, en el libro de Mateo acerca de la muerte de Jesús, dice la palabra de Dios que Pilato sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Los sacerdotes, los líderes habían entregado a Jesús por envidia. Pero también dice ahí que la muerte de Jesús fue una muerte terrible. Fue una muerte donde dice la palabra de Dios que Jesús fue humillado. Jesús fue golpeado. Jesús fue maltratado. Y Jesús fue crucificado. Murió de la manera más vil, más atroz que experimentó el ser humano. Jesús dice en su divina palabra, en el versículo 50 del capítulo 27 de Mateo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Ahí nosotros miramos el plan de salvación de Jesús. Jesús le había dicho a sus discípulos acerca de su plan, acerca de su misión, que Él era el Mesías, el Salvador. Pero Jesús también le había dicho a sus discípulos que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. ¿Qué dice la palabra de Dios referente acerca de la muerte de Jesucristo? Vamos al libro de Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 15. La palabra de Dios dice lo siguiente: vamos a leer desde el 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea que en ese plan de la salvación,
la vida de Jesús como un ejemplo, la muerte de Jesucristo por amor a la humanidad, a nosotros. Dice ahí la palabra de Dios en 2 Corintios 5:15, para que los que viven ya no vivan para sí. O sea, cuando nosotros miramos, estudiamos, meditamos en la vida de Cristo, en su muerte, nos está diciendo el texto que ya no vivamos para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir de aquí en adelante? Cuando conocemos la vida de Jesús, conocemos su muerte y la resurrección, ya debemos de vivir para Cristo Jesús. ¿Qué dice el libro de Gálatas? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? En el libro de Gálatas dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 20. Es unas palabras muy bonitas que expresó el apóstol, que hemos expresado en alguna ocasión, en un sermón, en una meditación, en la lectura. Las escribimos. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, dice la palabra de Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe por qué Dios ha hecho todo esto? ¿Por qué Cristo ha hecho todo esto? Por amor a la humanidad, por amor a usted y por amor a mí. Jesucristo lo dio todo por nosotros. Ya hemos de vivir para Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios ya en el tercero acerca de la resurrección. La palabra de Dios, si Cristo no hubiera resucitado, dice 1 Corintios, vamos al libro de 1 Corintios capítulo 15, 14. Vea lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca de la resurrección. Cristo le había dicho a los discípulos que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. En 1 Corintios 15, versículo 14, dice la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nosotros somos testigos de la obra de Cristo. Nosotros creemos que Cristo resucitó. Nosotros creemos que al tercer día resucitó Cristo y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Por eso nuestra fe está cimentada en Cristo Jesús, en esa obra de Cristo Jesús. La vida, la muerte y la resurrección para la honra y la gloria de Él. En el libro de ahí el mismo, de 1 Corintios capítulo 15, dice la palabra de Dios, versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Nuevamente haciendo referencia lo que le había dicho a sus discípulos, la obra que Jesús había venido a hacer en esta tierra. Por eso nosotros necesitamos cada día afirmarnos de esa creencia, de que tenemos a un Dios, a un Jesucristo vivo, que vive y reina por toda la eternidad. Alabado sea Dios. Cada día nosotros estamos más convencidos de esa obra de Cristo Jesús, de lo que Jesús hizo en el pasado, está haciendo en el presente y lo hará en el futuro. Ahí mismo en el libro de Corintios capítulo 15 dice la palabra de Dios, versículos 20 y 21, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre,
Ustedes saben que por un hombre entró la muerte, por Adán entró la muerte. La paga del pecado es la muerte. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la bendita esperanza que nosotros tenemos. Que en Cristo hay vida en abundancia, hay vida eterna. En ese plan de la salvación nos acobija a todos y necesitamos nosotros aferrarnos de la obra maravillosa que hizo Cristo en nuestro favor. Número 1, la vida de Cristo ha sido un ejemplo para nosotros y para toda la humanidad. Número 2, la muerte de Cristo. Cristo murió para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Y número 3, que nosotros y la palabra de Dios nos ha asegurado que Cristo resucitó y ascendió a los cielos y está a la diestra sentada del Padre. Qué esperanza tan bonita que nosotros tenemos en su divina y santa palabra. Yo creo en esa obra maravillosa, en ese plan de la salvación de Cristo Jesús. Y es la invitación que el Señor nos hace en ese momento, que sigamos estudiando acerca de la vida de Cristo Jesús. Que esa vida nosotros sigamos ese ejemplo maravilloso y que muy pronto podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios nos está invitando a esta hora que continuemos estudiando y profundizando más y viviendo como Cristo vivió aquí en esta tierra. Una vida de abnegación, una vida de servicio y una vida de humildad y ejemplo para todos nosotros. Él murió, pero murió para que nosotros tengamos vida. Y resucitó con la esperanza, con la bendita esperanza que también Él muy pronto volverá por nosotros. Querida iglesia, queridos amigos, qué rico es saber que tenemos a un Jesús que está en el cielo y que volverá pronto. Dios nos hace una invitación, que nos preparemos cada día para seguir la vida y el ejemplo de Cristo Jesús y de prepararnos y de preparar a otros para ese maravilloso encuentro con Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu Hijo amado. Gracias por la obra maravillosa que hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Y gracias por el plan de la salvación. Queremos, Padre, que tú bendigas a tu iglesia, que bendiga a nuestros amigos, que bendigas a nuestras familias y que nos ayudes a cada día a conocer a Jesús, a cada día vivir la experiencia de la vida de Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, continúe dirigiendo y protegiendo a nuestras familias, guiando a tu iglesia y preparándola para el pronto encuentro con Cristo Jesús. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Muchos éxitos. Hasta pronto.